bienvenida. Lo primero que te quiero preguntar, vamos a ver, si las personas son lo más importante de cualquier empresa, y eso lo tenemos todo claro, ¿por qué está costando tanto que recursos humanos forme parte de los comités de dirección? Porque tendría que estar ahí tomando decisiones o participando en esa toma de decisiones. Bueno, yo, fíjate, creo que en la evolución que ha tenido la función, el ser parte del comité de dirección, creo que hasta ya eso lo tenemos superado. El tema es no ser parte, el tema es tener voz y tener voto y tener una posición dentro del comité de dirección, que muchas veces quizás eso también es lo que nos falta. Hemos conseguido tener una silla, pero aquella silla tiene que ser una silla representativa, o sea, tiene que participar de la toma de decisiones, tienes que aportar al negocio ese valor de cuando decidan un crecimiento, pues qué hay que hacer para que ese crecimiento sea sostenible, para que tengamos a las personas que necesitamos. Entonces, tiene mucho más que ver, creo yo, nuestro reto, ¿no? Ahora, no tanto el participar, que indudablemente es básico, es también tener voz y voto, estar ahí, exponer las cosas de una manera que se comprenda, que no sean las modas, sino que sea algo que el negocio pues le aporte ese valor que te decía. Entonces, ahí es donde tenemos que incidir ahora. ¿Quiénes somos dentro de ese comité? Y que se nos tiene que escuchar. Y en lo que tú decías, ¿no? Escuchar también la propia voz del empleado a través de nuestra representación ahí. Pero fíjate, la voz del empleado yo creo que se representa en todos los que forman parte del comité de dirección, porque una de las cosas que les digo siempre a mis directores es que nosotros no somos recursos humanos, es que recursos humanos somos todos, porque vosotros sois los líderes de vuestros equipos y nosotros no estamos ahí con los equipos. Entonces somos todos y se tiene que escuchar al empleado a través también de ellos mismos. Pero es verdad que nosotros como recursos humanos pues tenemos que aportar, igual que aporta el financiero cuando viene con sus datos, pues todo lo que tiene que ver con el mercado, con cómo está, qué es lo que hace, y eso es lo importante. Claro, es que estamos hablando de recursos y el financiero es el que dice tenemos recursos o no para afrontar este proyecto. Recursos humanos, personas, como lo quieras llamar, tendrá que decir si la empresa cuenta con esos recursos, si los tienen que buscar, qué tiene que buscar, que las cosas están complicadas. Claro, y luego hacer también mucha labor de investigación. O sea, cuando tú vas, por ejemplo, nosotros, ¿no? Vamos a un país y bueno, hay un comité en el que nosotros también participamos, que no es el comité de dirección, es otro comité donde tú aportas, oye, vas a un país, pues cuál es la legislación, cómo está ese país en cuanto a recursos, cuáles son los problemas que vas a tener. Pues si hay un tema sindical, pues lo tienes que conocer. La expatriación, vas a poder llevar a expatriados, hay una limitación del número de expatriados. O sea, tienes que hacer un estudio muy global de ese país, ¿no? Y aportar eso para tomar la decisión de si vas a llegar o no. O sea, es en esa fase inicial, ahí tienes que estar. Y si ya decides ir, y cuando haces, en nuestro caso, licitaciones, pues es saber participar en la organización, participar en los costes, participar en la tipología de empleados, que los perfiles que vas a llevar. Eres directora general de Personas y Cultura. Quiero que me cuentes acerca de la importancia de la cultura, porque con toda esta transformación, el compartir valores, compartir esa cultura, es una puerta de entrada o una puerta que se cierra. Es decir, yo no puedo estar en esta compañía con la que no comparto cosas, o al revés, esta persona no puede llegar hasta aquí porque no comparte nuestros valores. Cuéntame. Bueno, pues el poner el título cultura, ¿no? Porque, bueno, hace poco que realmente he tenido ese cambio y sí que hicimos una reflexión de, oye, pues ¿qué queremos poner? Personas, porque realmente nos dedicamos a las personas, y cultura. Es que es tan importante porque al final la cultura son tantas cosas, son los valores, son las creencias, son las expresiones, ¿no? Que muchas veces medio que no se visualiza, ¿no? Tú entras en una empresa y no está ahí, ¿qué cultura hay? Pues puedes preguntar, ¿no? Y la gente realmente hasta te lo sepa decir de una forma natural, pero es eso, es como la esencia de la organización. Y en ese sentido, claro, nosotros con todo lo que hacemos es que eso
está muy presente. O sea, ¿tú cómo movilizas a la gente? Pues cuando compartes este tipo de cosas, cuando compartes creencias, cuando compartes valores, cuando también escuchas, pero eso forma parte como de la base, digamos, ¿no? Entonces, y luego, bueno, pues también en nuestro caso estamos integrando, porque nosotros tenemos un socio mayoritario que es chino y estamos integrando pues la cultura china en la cultura española, y nos parecía muy importante hablar de eso y ponerlo como que es vital, ¿no? Cuando tú tienes... Cuando hay fusión tienes que ajustar mucho. Hablo de dos culturas, que tenemos muchas más porque estamos en todo el mundo, pero sí que es verdad que como socios mayoritarios y bueno, que es un tipo de cultura muy diferente, ¿no? Y entonces queríamos también incidirlo, reflejarlo, entenderlo, y bueno, vamos a tener que hacer muchas cosas relacionadas con esa integración que ya llevamos un tiempo, porque nosotros... Pues o sea, la integración de estos socios ha sido hace 3 años ya, pero estamos todavía en esa evolución, ¿no? Entonces también queríamos hacerlo como patente y presente en toda la organización, ¿no? Claro, porque el encuentro de dos culturas es que pueden estar hablando de lo mismo y no estarse entendiendo. O sea, esto es complicado. Absolutamente, o sea, y nos pasa, ¿no? Por lo que decimos, que son culturas muy diferentes, son modos de ver el negocio, es la comunicación, es la forma de relacionarte, son tantas cosas que tienes que analizarlo y tienes que poner una estrategia de cómo vas a hacer esa integración, porque si no lo haces, te parece que todo es sencillo porque la gente está aquí, nosotros tenemos mucha gente que ha venido de China y parece que es fácil, pero no lo es, y creo que tienes que hacer ese esfuerzo por ambas partes para que haya esa verdadera integración, y en eso estamos ahora, ¿no? Nos está yendo bien porque realmente pues estamos todos aprendiendo mucho, la gente que viene de fuera yo creo que absorbe también mucho más, pues porque el que viene, yo que he sido expatriada, siempre se comenta, ¿no? Cuando tú te vas a un país, tú eres el que tienes que absorber porque el país está ahí. Bueno, pues eso también les ocurre, pero yo creo que nosotros tenemos ya también una ansia, y sobre todo porque es China, ¿no? Pues una ansia de aprendizaje, y eso lo vemos en también nuestros propios empleados, de decir, oye, ya sabes decir ni hao ma. Vamos a ello. Y tengo una persona en el departamento y le decíamos, tú tienes que ponernos una palabra y nosotros te enseñamos más porque somos más gente. Tú tienes que aprender también español más rápido, pero ahí estamos. De esta fusión que estamos hablando, ¿qué importancia tiene esa primera impresión que solo se produce una vez en la vida? O sea, esto no hay segundas oportunidades. ¿Cómo debe ser esa bienvenida a una nueva persona que llega, o a un grupo de personas? O ¿cómo lo trabajáis? Claro. Mira, yo te diría que, y eso tiene mucho que ver con el tema de la experiencia del empleado, o sea, el primer día tiene que ver también con cómo tú has tratado a la persona durante todo el proceso de selección. Porque claro, si durante el proceso de selección la cosa no ha ido bien, claro, llega el primer día y ahí ya puede tener un cierto... El primer bache. Sí, el primer bache, ¿no? Pero es verdad que, o sea, tienes que entender que desde el primer contacto que tú tienes con un candidato, pues tienes que expresar cómo es esto que hablamos de la cultura de la empresa, ¿no? O sea, cómo va a ser esa recepción, cómo estás tratando a las personas. Mucho feedback, yo creo que es vital el feedback en los procesos de selección. Y luego, ¿qué es lo que pasa ese primer día? Pues bueno, ya tienes ahí a la persona que se ha relacionado solo con una parte de la organización y ya tiene que ver toda la organización. Pues primeras impresiones, yo siempre le digo, es vital. O sea, ese primer día, cómo te acogen, sobre todo si está tu jefe presente, si te encuentras solo o no te encuentras, qué hemos hecho, ¿no? Nosotros hay una cosa que utilizamos y es que antes de que llegue la persona, pues trasladamos a todo el equipo y a todas las personas con las que más se va a relacionar un pequeño currículum, pero hecho por nosotros con la autorización de la persona. Pero contando cosas que no se encuentran en los currículums, pues que los hobbies, qué cosas le han atraído de la empresa y luego, bueno, un breve resumen, ¿no? de quién es la persona, de tal manera que cuando llega, pues
su equipo, si es que tiene equipos, o sus compañeros, pues ya saben un poquito más de esa persona. Le han visto la foto, con lo cual no es también alguien extraño, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ha ayudado a esa propia integración. Y luego, bueno, todo el tema de mentores, gente que le puede ayudar en esos primeros días de entender dónde están las cosas, a quién tiene que preguntar, estos rasgos culturales que decimos. Entonces también nosotros ponemos mucho y hacemos mucha incidencia en la figura del mentor y, como digo, del jefe. El jefe siempre tiene que estar ahí. Y si ese día no estás, pues la persona no se incorpora. Entonces tiene que recepcionarle, tiene que hacer esa labor de, oye, de bienvenida. ¿Qué cosas vas a tener que hacer? El marcar los objetivos, el saber quién es quién dentro de la organización, dentro del equipo, esa presentación. Entonces, bueno, tenemos desde luego para mí clave esas dos figuras y lo que decimos, hacer que la persona pues se sienta acompañada, ¿no? Luego ya también, claro, todo eso lo tienes que continuar, porque muchas veces en recursos humanos luego el primer día mucha incidencia y al a partir segundo del nada. segundo ya es como que aquel ya no tiene nadie para ir a comer. Parece que cuando estás haciendo el proceso de selección ahora con toda la ley de protección de datos y toda esta que va a venir solo alguien como una especie de robot profesional y lo que tienes es que recepcionar a una persona completa que trae muchas más cosas que no solo aquello por lo que va a ocupar ese puesto de trabajo, muchas más cosas. Eso es muy importante, ¿sabes? Sí, y sobre todo esa primera impresión que sea buena. Entonces, sí. En cuanto ahora mismo atraer talento, tienes que trabajar muchísimo la imagen externa de la empresa. Porque ahora no es que la empresa la que selecciona personas, son las personas las que seleccionan empresas. Esta es la tendencia. ¿Qué importancia tiene esa marca exterior de la empresa, ese posicionamiento para atraer talento? Bueno, de esto hemos aprendido mucho de marketing, ¿no? Nos ha ayudado mucho y creo que es importantísimo. Al final, tu imagen de marca, y es marca empleadora, yo creo que hoy por hoy tiende a ser vital. ¿Por qué? Pues porque la gente, y tú lo has dicho muy bien, la gente te elige. O sea, esto de que ya ofreces un puesto de trabajo y la gente va a estar a ti como, qué bien que me ofrenda un puesto de trabajo, es que casi que no existe, ¿sabes? O sea, la gente elige. ¿Y qué es lo que hace? Pues mirar en Google, mirar en Indeed, mirar en todos los sitios donde puede tener información a ver qué se dice de la empresa. Entonces, claro, depende de tu imagen, de qué es lo que quieres trasladar al mercado, pues la gente va a aceptar o no va a aceptar venir contigo. Entonces, como estrategia, yo creo que en cualquier empresa, hoy por hoy, una de las estrategias más prioritarias es qué imagen estoy yo proyectando a través de mis empleados, a través de mis propios productos, a través de cómo me manifiesto en medios, ¿no? Claro, y a partir de ahí, pues tienes que ver qué es lo que necesitas cambiar, ¿no? Porque yo creo que esto es una renovación constante, porque también es verdad que las empresas pues tienen mucha evolución y entonces hay momentos en los que son muy mal vistas y yo no creo que haya una empresa que haya perfecta, que yo creo que no existe siempre, ¿no? Sino que ha tenido sus momentos. Entonces, bueno, tienes que estar analizando, cosa que antes yo creo que desde luego en recursos humanos no hacíamos, ¿no? Eso de analizar, bueno, pero ¿cuál es mi imagen? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Cómo voy a hacer ese cambio si es que la imagen no es positiva? Entonces, es importante primero conocer y después actuar. Y en ese sentido, lo que tienes que hacer también a través de tus propios embajadores internos, que es una cosa que siempre utilizo mucho, que sean ellos, ¿no?, los que te ayuden a que esa imagen se cambie, ¿no? Porque al final, cómo tratas a tus empleados, no solo cuando están, sino también cuando no están, ¿no? Cuando la gente se va y a mí me gusta mucho cuando nosotros, bueno, tenemos rotación, ¿no? Hemos pasado también por momentos difíciles y ha habido rotación y yo le digo a la gente, yo entiendo
cuando hay oportunidades, porque he cambiado mucho de empresas y, vamos, en mis propias carnes sé que es una cosa interesante cambiar y tener otras experiencias. Sí, yo creo que es bueno. Claro, pero hay que dejar las puertas abiertas y nosotros nos estamos encontrando con mucha gente que se va y luego vuelve, ¿no? Pues eso también es imagen de empresa, ¿no? Muy bueno para la gente que está dentro, pero también para la gente que está. Si alguien vuelve, habla bien de la empresa. Porque al final es que, oye, pues hay momentos que personales o de la propia empresa, ¿no? Que dices, yo esto no lo quiero vivir aquí, ¿no? O necesito un reto fuera. Y hay muchas veces que tienes ese reto fuera y dices, oye, pues sabes que no estaba tan mal o realmente estaba muy bien y quiero volver, ¿no? Entonces yo creo que ese punto también es importante tenerlo como una forma de tu propia imagen, ¿no? Con toda la experiencia que tienes de laboral, hablan un poco de las empresas. En relación a las personas, mejor empresas rígidas, blandas o líquidas, porque ahora estamos hablando de estas empresas líquidas que todo es diferente. Claro. Bueno, vamos a ver ahora lo que se habla y yo creo que es verdad. Las empresas debemos ser más flexibles. O sea, si yo miro mi empresa, pues fíjate, inclusive hace 3 años, ¿no? Que es cuando yo me incorporé, pues yo veo que nosotros hemos evolucionado mucho hacia la flexibilidad. Hemos evolucionado mucho porque entendemos que el mercado lo requiere y nuestra propia gente y nuestros propios candidatos. Yo creo que eso también se ha movilizado a esa flexibilidad, pero la realidad es que vamos a eso. Entonces, es cierto que depende de los momentos de la empresa. Hay veces que las empresas tienen que ser rígidas, sí, porque hay momentos que pasan, ¿no? Cuando hay un momento de reestructuración, hay un momento donde la empresa tiene más dificultades, pues a lo mejor tienes que ser como mucho más ajustado a ley, ajustado a ese momento, ¿no? Y tienes que serlo. Pero en general, yo creo que el que no sea flexible, pues yo no le garantizo un muy buen futuro, sinceramente, porque es que es nuestra realidad, es que es la sociedad que te está también moviendo a eso, ¿no? Y tú, como te decía antes, tus propios candidatos y tu propia gente. Y lo cierto es que esa flexibilidad que viene con teletrabajo, viene con tus propias políticas, ¿no? Decir, esto es así y no lo voy a cambiar, no. O sea, cada vez personalizamos más, cada vez vamos a escuchar lo que nuestros empleados necesitan y lo que nuestros propios candidatos también nos dicen. Y entonces, pues ahí tienes que ser flexible, porque si no, no tienes en muchos casos esos propios candidatos, ¿no? Eres una de las autoras, coautora del libro La evaluación del desempeño examen. En ese examen suspende, raspadito, sobresaliente, necesita mejorar. ¿Cómo estamos? Bueno, el libro sobresaliente. El libro sí, el libro ya lo sé. El libro sobresaliente, por supuesto. Ya habéis publicado con Colima, que es una editorial fantástica. O sea, valga el punto publicitario para que no quede duda. Pero bueno, realmente nosotros hicimos el libro y somos 10 autores, ¿no? Entonces ellos que nos coordinaron extraordinariamente bien. Hicimos el libro por esto, ¿no? De decir, evaluación de desempeño a examen. Porque es que tiene que tener ese examen, tiene que tener esa revisión. O sea, yo lo que creo es que nosotros como recursos humanos llevamos toda la vida luchando con el tema de evaluación del desempeño para que nuestros managers hagan la evaluación del desempeño. Entonces, claro, cuando tú estás toda la vida luchando dices, hombre, pues hay algo, o que yo lo hago bien, o que el sistema lo hace bien, o hay algo que falla, ¿no? Porque un proceso no tendría que tener ese nivel de lucha constante, ¿no? Tendría que ser algo que ya, una vez que se implanta, pues va solo. Y esto no ha ocurrido. Entonces yo creo que tenemos que aprender, tenemos que entender esa flexibilidad, ese feedback continuo, que ya no es una vez al año, que tus empleados te están demandando otras cosas, que no es ligado a puro retribución flexible, me sale flexible, variable, no está ligado solo a dinero, sino que tiene que estar ligado a desarrollo, a hablar con la persona de qué es lo que quiere en la empresa, qué es lo que puede aportar. Entonces, claro, todo ese cambio
de proceso y en esa flexibilidad del proceso es lo que creo que, bueno, hay empresas que lo están haciendo ya muy bien y que llevan años haciéndola, pero en general todavía estamos en ese proceso de cambio. Entonces hay que, y en ese sentido yo diría, a mejorar, ¿no? Es un proceso que tenemos que mejorar porque tenemos que hacer entender que no puede ser, yo marco unos objetivos con todo lo que nos pase en un año, al final de año evalúas, porque durante el año han pasado tantas cosas que si tú no has tenido ese feedback, pues es que no te sirve de nada. Y luego, claro, hablar de la gente también. Pero hay una cosa que me preocupa, porque tengo la sensación de que, sobre todo en España, no sabemos dar feedback. Ese es un gran problema, porque claro, hay que saber dar, hay que saber ofrecer para el crecimiento. No es un análisis de decir, bueno, esto es así, ya está. Creo que esa asignatura la tenemos pendiente. Yo creo que lo que tenemos también pendiente, ¿no?, es esa formación en feedback. Es como lo que nos pasa con el tema del liderazgo, ¿no? Cuando dices, es que tenemos que tener líderes y tal, pero ¿quién te enseña en la universidad? ¿Quién te enseña en tu vida profesional a ser líder, no? Y dicen, no, es que el líder ya tiene que venir, ¿no? Es que también, o sea, se aprende. Entonces, esa formación que hemos hecho en feedback, pues muchas veces lo hemos hecho dentro del proceso, nos hemos centrado más en el proceso y en el punto que es estratégico dentro de ese proceso, es cómo te vas a sentar, qué vas a decir, cómo lo vas a decir, que no te metas con la persona, vete a los resultados, vete a las cosas más objetivas, escucha, no seas tú el único que hable. Entonces, esas cosas no hemos incidido tanto. Y yo creo que tú dices, no hay feedback bueno, pero en muchos casos es porque tampoco hemos enseñado. Hemos ido más a, crear herramientas, y ahora que estamos con el mundo de digitalización, preciosas, maravillosas, ya, pero es que la herramienta es el medio. O sea, lo más importante es que tú te sientes. Me da lo mismo si luego hay una herramienta, lo importante es que te sientes, que hables con la persona, que escuches, que sepas cómo la Ese otra es otro persona punto, está. el de la escucha, porque normalmente no escuchamos realmente no vemos el más allá, o sea, no escuchamos el más allá de lo que la gente te está contando. Claro. Sí, indudablemente, es otra de las grandes, pero al final, fíjate, todo esto es el soft skills, que realmente tenemos que desarrollarlo, y tenemos que desarrollarlo cuando tú a una persona, porque las personas van evolucionando dentro de su empresa y de repente ahora eres manager y tienes un equipo de 10 personas. ¡Qué bien! ¡Fenomenal! ¿Y ahora qué hago? Justo, ¿y eso cómo se come, no? Y entonces de esas 10 personas resulta que hay 3 que son que están todo el día diciéndote cosas. Y yo, esto lo he escuchado mucho en los managers, ¿no? Es decir, si es que a mí esto de la gestión de personas, la verdad es que me parece de lo más difícil y no sé si esto me gusta del todo. Y le digo, ya, pero eres manager. Entonces, si no te gusta, pues tenemos un problema. Porque realmente, aunque tú técnicamente seas muy bueno, cuando eres líder, eso no se valora tanto. Se valora mucho más el que tú sepas dirigir a esas personas. Pero claro, nosotros como recursos humanos tenemos que dar esas herramientas, esos medios, esa formación. Si no lo hacemos y entendemos que es que esto viene por naturaleza, pues tenemos un problema. Es que es fundamental crear equipo. O sea, entonces, te hemos puesto aquí y ya está. Tienes que actuar con tu gente para crear cohesión en ese equipo y que realmente funcione. ¿Hacia dónde vamos en recursos humanos? ¿Hacia dónde camina? Bueno, pues ahora hay como muchas cosas, ¿no? Yo creo que, estamos en un mundo de completa transformación. O sea, si yo tuviese que decirlo así en un titular, el mundo de recursos humanos se está transformando. En general, el mundo estamos en ese proceso de transformación. Entonces, pues a raíz de la pandemia todos hemos hablado el tema de digitalización, de nuevas formas de hacer, de trabajar, unido mucho a toda la flexibilidad, al teletrabajo. Claro, nos ha pasado lo mismo, hemos llevado a las personas a que trabajen en casa, pero es que el liderazgo de esas personas trabajando en casa no es lo mismo que cuando les estás aquí al lado en la oficina, ¿no? Entonces, tenemos que ir también por ahí.
Y luego, creación de nuevas profesiones. O sea, es que ahora hay muchísimas más profesiones, muchísimas más tendencias que no tienen nada que ver con lo que la gente estaba haciendo. Entonces, ese formarles en nuevas cosas que no tienen nada que ver con los trabajos tradicionales, ¿no? Yo me acordaba el otro día que fui a Radio Televisión, ¿no? Y decía, es que el mundo de los medios, ¿cómo ha cambiado, no? Sí, muchísimo. O sea, que antes pues la gente escribía y es que ahora ya no tiene nada que ver. Entonces, pero hablo de ese mundo como hablo de cualquiera, o sea, digitalización, el formar en nuevas cosas para que se dediquen a otra tipología de trabajo en tu propia empresa es muy importante. No es la formación tradicional, sino es formar en más cosas. Esto es el tema del bienestar, claro, hemos tenido la pandemia, ahora estamos muy preocupados por el bienestar emocional, sobre todo el emocional, no es solo sí. el bienestar de que le voy a poner voy a poner una academia de gimnasia o voy a traer un fisioterapeuta. Es también todo el tema psicológico de bienestar emocional. Y luego en general, pues yo creo que hemos entrado también en todo el mundo de la analítica, ¿no? De recursos humanos, porque siempre ha habido, ¿no? O sea, nosotros tenemos una parte soft, que es toda la parte de formación, de desarrollo, de eso que hablamos de la evaluación. Y luego está la parte hard, que son los costes de personal, que es que representa el mayor coste, yo de diría, cualquier empresa. En todas las empresas. Entonces, ¿y cómo voy a manejar ese coste? Porque, bueno, pues me pasa lo mismo. Está muy bien, ¿no? Aumentar los costes en determinadas cosas, pero cuando tú aumentas costes en personal, pues siempre ahí tienes que justificarlo muy bien y es importante tener datos, que es algo que nosotros en recursos humanos también hemos tenido mucha carencia y ahora ya nos hemos dado cuenta, oye, es que yo tener datos y ya ahí entro también en la inteligencia artificial, ¿no? De cómo nos puede ayudar a manejar esos datos desde la evaluación del desempeño, pues el histórico de evaluaciones del desempeño, cómo me va a ayudar en la productividad, saber cómo una persona ha ido moviéndose, qué resultados ha tenido, pero todo eso, claro, tenerlo disponible de una manera ágil. Claro, porque para poderlo si utilizar. Tengo que ¿no? hacer o sea, nosotros en recursos humanos nos hemos manejado mucho con Excel y quien diga lo contrario miente. Ahora yo creo que estamos entrando en otro momento y es el momento de, oye, tienes que tener un sistema integral, todos tus procesos tienen que estar en el mismo sitio, tus managers tienen que tener esa información, que esto de que la información es poder y entonces yo tengo toda la información desde recursos humanos y no la entrego, no, tú tienes que hacer que los managers visualicen salarios, puedan hacer las revisiones salariales, entonces eso es una evolución y es en esa evolución en la que creo que estamos, ¿no? Las empresas de tener sistemas, manejar esa información, trasladar toda esa información a los propios managers para que les ayudes a tomar decisiones y tú estar ahí junto con ellos, ayudándoles y aportándoles ese valor, porque ese es también el verdadero valor, ¿no? El verdadero valor. Si te parece bien, vamos a incorporar a Josep Capell a la conversación. Sí, a mí hay una cosa que, has dicho un montón de titulares, pero una cosa que me ha encantado, que a veces es duro, que hasta ahora en los comités de dirección de recursos humanos a veces calentábamos la silla y que ahora comenzamos a ser estratégicos. ¿Crees que esto ha llegado para quedarse y que será una realidad en todas las organizaciones? Porque a mí aún me cuesta creerlo, en todos los casos. Yo creo que estás muy acertado que te cueste creerlo, porque hombre, yo creo que en las grandes sí, pero cuando ya vamos bajando en el nivel de la organización, pues todavía nos queda mucho camino, y realmente seguimos haciendo muchas cosas que son muy operativas y realmente la verdadera valoración de recursos humanos es que eso operativo lo hagas bien, o sea, que no te falle nada de la nómina,
que no te falle nada de las relaciones laborales. Entonces, esto que nosotros decimos, hombre, la evolución de recursos humanos, es que nosotros nos dedicamos a esto. Yo soy profesora y en los cursos digo, bueno, ¿cuál es la evolución? Empezamos con la nómina, luego vieron la parte de relaciones laborales, luego prevención, luego desarrollo, y digo, oh, qué bien suena. Pero es que la realidad es que tenemos muchas empresas, la gente de recursos humanos sigue, no te voy a decir solo haciendo nóminas, que puede hacer nómina y compensación, que ya queda un poco mejor. Y selección. Y selección, bueno, claro, por supuesto, y selección, pero ahí se quedan, ¿sabes? Y claro, y lo que decimos, ser parte del comité de dirección, estar ahí, aportar, llevar estudios de mercado, decir algo más, eso ya es otro nivel. ¿Dónde das clase? Si se puede saber. Sí, doy clase en la Universidad Europea, en la EOI y la Escuela de Servicios Públicos. Muy bien. Yo doy clase en la Autónoma de Madrid y en la Universidad del País Vasco. O sea que también, bien. Yo de lo mío, compensación, de política retributiva. Yo no doy clase. A mí me encanta, o sea, me parece que dar clase es enriquecedor, es muy enriquecedor. Es buenísimo porque te hace a ti estar al día, luego el compartir esas experiencias. Yo siempre aprendo muchísimo. Yo cuando estoy con los grupos digo, sí, es que yo aquí me lo paso muy bien, o sea, porque estás aprendiendo, recoges muchísimas ideas, compartes de todo, ¿no? Y es algo que te motiva mucho. Así, a mí me motiva mucho Yo en la Autónoma que doy en el máster de Recursos Humanos, digo que además me limpia el alma. Que acostumbrado a hablar con directivos, directores generales, directores de recursos humanos, tal, de repente estás allí con alumnos que el primer día te preguntan ¿cómo me vas a poner la nota? ¿Cómo me vas a evaluar? ¿No? Y que tienes que bajar tu discurso y eso me obliga a hacer una cura de humildad, ¿no? De decir, vigila que ve cómo te expresas, cómo haces, sé más humilde, y a mí me va muy bien porque es una limpieza del alma. Siempre lo digo, que venirme una semana a darles clases es una limpieza del alma. Es muy importante. Y además, bueno, tengo, claro, alumnos en la Universidad Europea, es gente con menos experiencia. En la EOI tengo alumnos de todo lo que es América, digamos, más Sudamérica, que también es otra tipología de alumnos que te exigen otras cosas y también es muy enriquecedor, ¿no? Entonces... Hombre, lo que me gusta mucho es que además has escrito el libro de evaluación, das clases, o sea, ver que una persona con éxito como tú está dispuesta a compartir sus conocimientos, eso me es fantástico. Has dicho otra cosa y creo que lo has pasado muy por encima, y tú que eres una afortunada que además de llevar personas también llevas la parte tecnológica y la parte de marketing, que es cómo va a afectar los departamentos de recursos humanos los próximos años la inteligencia artificial. A mí es una cosa que últimamente me preocupa porque creo que va a ir a una velocidad que no sé si estamos preparados para ser conscientes, ¿no? De cómo cambiarán los procesos de selección, cómo cambiarán las evaluaciones. Igual serán constantes y anular a una persona, sino que lo va a estar haciendo la inteligencia según las acciones. No lo sé, no sé cómo lo ves esto en los próximos años. Bueno, yo lo tengo clarísimo, que va a influir muchísimo. Igual que, fíjate, veo que el tema de metaverso, ¿no? Que también entró así con mucho empuje, se ha quedado un poquito más atrás. Ahí no estamos llegando. El que sea fan de metaverso seguro que dice que esto no es verdad, pero bueno, es un poco mi impresión. Pero la inteligencia artificial es que, o sea, ahora en los procesos de selección se utiliza muchísimo. Pero es que va a venir lo que decimos en todo lo que tiene que ver, porque al final es manejo también de información, de datos. Y eso, claro, para tú ver la evolución de una persona, cómo se está desarrollando, cómo puedes hacer que pueda ir hacia determinados puestos, pues claro, manejar todos esos datos es importantísimo para también tomar decisiones. Pero yo creo que cada vez más va a ir en todo el tema, que antes hablaba yo de la analítica de datos, de tener todos los históricos, que es algo que en recursos humanos hemos luchado siempre. Oye, pero esta persona cuando cambia, ¿no? Y va de un área a otra, bueno, pues cuéntame algo. Bueno, pues llama al manager, no, hombre, ¿no? Cuéntame algo desde recursos humanos, dame todos los datos, ¿no? Y tal. Entonces, toda esa información bien aplicada, ¿no? Y eso, pues como todo, no es que nos vaya a quitar en recursos humanos, porque yo creo que también nosotros hemos tenido ciertos complejos, ¿no? Como que, bueno, pues va a venir la inteligencia artificial o va a venir este proceso y es que no nos va a quitar el trabajo. Claro, no vamos a tener que hacer. No, al contrario, es nuestra labor estratégica, es quitarnos lo operativo, es hacer que procesos
que realmente nos los da la propia máquina, porque al final, pues lo que decimos es que la inteligencia artificial son máquinas, ¿no? Y está esa parte humana que tú tienes que estar, que tú tienes que conocer, que tienes que estar hablando con tus managers. Me preocupa una cosa con relación a la inteligencia artificial, porque claro, la inteligencia artificial va aprendiendo en función de la gente que interactúa con esa inteligencia. Entonces, no puede llegar a tener sesgos, porque si solamente un tipo un sector, un tipo de personas las que interactúa con esto, la inteligencia acaba con el sesgo de esa gente. Entonces, si va a pasar esa primera fase, digamos, en un proceso de selección, la primera criba la hace la inteligencia artificial, si no es muy limpia, puede dejar fuera personas muy válidas. Por eso es que se está hablando tanto en tema de selección de los sesgos, ¿no? Porque realmente todas las fórmulas, ¿no? De realmente esas cribas que haces, o sea, cómo las haces. Y claro, lo hace de una forma automática, que muchas veces cuando una persona presenta un currículum y claro, al minuto 2 te dicen no eres la persona seleccionada, dices, hombre, si es que no le ha dado tiempo ni a leer, no me dan esa opción. Eso es un poco lo que yo creo que ahora se está trabajando también mucho, de decir, oye, cuidado, ¿no? Porque también tú creas un estereotipo, ¿no? De, oye, quiero esto y esto ha existido toda la vida, porque también cuando lo hemos hecho más manual, tú tienes tu perfil y tienes tu sesgo, ¿no? Pero yo creo que ahora se puede, digamos, incrementar mucho más ese afán de, pues vamos a algo muy estereotipado y eso es lo que tenemos que evitar. Y yo creo que sí que es verdad que se está trabajando mucho en eso, ¿no? Va a cambiar hasta la negociación colectiva. Los sindicatos ya dicen de que indiscutiblemente no conocer los algoritmos, pero sí que tendrán que tener conocimiento de los algoritmos de inteligencia artificial que se utilizan precisamente para evitar y luchar de que haya esos sesgos. Entonces, que también me parece bien, porque la negociación colectiva no debe ser una herramienta muy útil para todo el mundo. Entonces, que garantice que realmente las organizaciones no pueden poner sesgos en según qué modelos, me parece necesario. Imprescindible, porque lo que decimos al final, claro, pues es que depende de lo que lo que dices tú, cómo estás alimentando la máquina, ¿no? A través de qué algoritmos, de qué información. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Pero bueno, esa es la parte que, como todo, ¿no? Y yo creo que en el mundo tecnológico nos pasa cosas muy buenas, ¿no? Pero hay cosas como el tema de la seguridad corporativa, ¿no? Ahora mismo el mundo de la seguridad y muchas veces, o el mundo de la protección de datos, ¿no? Que ya, es que cada vez que tengo que hacer algo tengo que pedir autorización. Si ya me lo ha dado 25 veces ya, pero es que resulta que tienes que tener eso ahí, ¿no? Entonces nos quejamos, pero también nos traen muchas cosas buenas, ¿no? Y en el mundo de la seguridad, ahora que hay tantos ciberataques y claro, cuando tú le dices a la gente, es que ahora vas a tener una doble autentificación y entras en el ordenador y te lo mandan al teléfono y dices, ¿cómo? No me digas eso. Pues sí, pues es que vas a tener que hacerlo. ¿Por qué? Pues porque al final nos tenemos también que proteger, ¿no? Hemos entrado en ese mundo tecnológico donde el acceso a la información pues se puede hacer de una forma muchísimo más fácil, ¿no? De lo que teníamos antes y tú tienes que poner esas medidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que tiene que ver con la tecnología, ¿no? Buscar el equilibrio. Yo me quedo con una cosa que has dicho de que recursos humanos tiene que ser estratégico y hace muchos años que defiendo de que los departamentos de recursos humanos tendrán que convertirse como en consultoras internas, donde formemos a los líderes, formemos a los mandos intermedios y que ellos son los verdaderos gestores de las personas. Y tú ya lo has introducido y espero que realmente lo consigamos, porque si queremos ser estratégicos tenemos que estar en ese nivel, no podemos estar bajando lo que dices a determinadas cosas, a rascar la coma y tal. Porque tú dices lo de los Excels, pero yo tengo algún amigo que se dedica a recursos humanos que los Excels también le dan alergia, ¿eh? O sea, sí, que no creas que todo el mundo utilizaba los Excels. Otro nivel, ¿no? Otro nivel. O sea, por eso te digo. Es otro nivel. Pues nada, vamos a tener que reunirnos en el futuro para ver si todo esto que habéis dicho de lo que va a pasar, ¿cómo va? ¿Cómo va y cómo es? Bueno, yo lo primero es lo que voy a hacer es leerme su libro. Y entonces, a partir de aquí, a la próxima vez que nos veamos, además podré opinar con más motivo aún. Eso me parece estupendo. Que ya hemos conseguido, yo ya me voy satisfecha. Ya tengo un nuevo lector del libro que... Perfecto, pues muchas gracias, Begoña, Josep.
Muchas gracias a vosotros por invitar y a vosotros por invitarme. Ha sido un placer, de verdad.